parroquiales, como siempre. A ver, en el caso de ustedes, chicos y chicas, espero, bueno, la verdad es que no he revisado la plataforma aún, pero entiendo que ya deberían estar replicadas las aulas, sobre todo con el tema 3, que es el tema que vamos a empezar hoy. También ustedes recuerden que ya tienen todo el contenido dentro de la plataforma y les pido por favor que puedan revisar sobre todo el sílabo, ¿sí? Porque allí está ya constituido cómo vamos a trabajar las próximas 2 semanas. Tengan en cuenta también que a partir de esta semana ustedes ya tienen la disponibilidad del foro en la plataforma. Sin embargo, pueden realizarlo hasta la próxima semana. Tengan en cuenta eso porque esa es la próxima actividad calificada que ustedes tienen, ¿sí? Aún no está cargada la videoclase, tengan en cuenta que la videoclase abre digamos, el debate y también tiene un poco de contenido para que ustedes puedan a partir de eso resolver el foro. Es probable, yo me imaginaría que hasta el día de mañana ya estaría cargada la videoclase. Está configurado el foro, pero aún no está cargada la videoclase porque, bueno, dentro de la modalidad ustedes saben que es todo un proceso de edición, de carga en el YouTube y todo, y falta subir todavía mi videoclase. Entonces, solamente que como es la clase más inmediata que tenemos, quería mencionarles para que ustedes puedan tener en cuenta eso, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Ah, sí, respecto de las tareas. Aún no están calificadas, les pido por favor que tengan un poquito de paciencia. Justamente estas semanas, por los cambios que hemos tenido en la modalidad, como ustedes pueden ver, hay varios cambios en la plataforma. Adicionalmente, hemos estado trabajando con los otros docentes para la evaluación sumativa final 2, que ha sido un trabajo bastante importantísimo. Créanme que más bien quiero apelar a su sensibilidad también, entendiendo un poco la comprensión de esto. Sin embargo, en estas semanas y antes de que se acabe la unidad, ustedes tendrán su primera tarea calificada, ¿ya? Además que son poquitos estudiantes en esta asignatura, entonces ya voy a hacer el esfuercito, más esfuerzo, créanme, para poder tener las calificaciones listas, de que ustedes tengan la oportunidad de revisarlas incluso antes de que se suban al sistema, ¿ya? Solamente les pido un poquito de comprensión, por favor. Y bien, entonces ahora sí vamos a iniciar con la clase de hoy. Si es que no tienen preguntas al respecto, no sé si ya pudieron revisar la plataforma. Como les indiqué, yo no he podido revisarla todavía. Pero en todo caso, estamos en contacto con ustedes, ¿sí? Bien, entonces, chicos y chicas, permítanme compartirles pantalla. Ya, a ver. Ahí ustedes pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, magíster, sí, pero... Ya, súper, muchas gracias. A ver, bueno, como ustedes saben, el día de hoy ya vamos a iniciar la unidad 2. Aquí me he equivocado yo al colocar el número, pero ustedes saben que iniciamos con la unidad 2, que se trata ya sobre la teoría de las redes sociales, ¿sí? Y entonces, quiero que tengan muy en cuenta esto porque sobre todo a partir de este momento vamos a llevar a cabo algunos temas que ya entran en la evaluación sumativa final 2. En la semana 6, que es la siguiente, tendremos la primera tutoría. Bueno, allí nos han dividido un poco por grupos, no sé si todavía si tengo tutoría yo con ustedes específicamente, pero algunos docentes lograrán solventar las dudas. Sin embargo, también yo les puedo dar apertura para que las dudas que ustedes tengan específicamente sobre mi asignatura puedan realizarla dentro de clase, ¿sí? A pesar de que no tenemos mucho tiempito, pero podemos solventar brevemente las preguntas que ustedes puedan tener, ¿sí? Y entonces, bien, vamos a revisar entonces los fundamentos de las redes sociales como fenómeno de interacción social y tecnológica. Primero revisábamos, ¿no es cierto?, todo este asunto de la teoría de la información inicial a partir de Shannon y Weber, pero también cómo fue evolucionando esa teoría y se llevó a cabo
bueno, se llevaron a cabo varias teorías críticas que seguramente ustedes ya la revisaron o la revisarán dentro de la asignatura de teorías de la comunicación. Sin embargo, partiendo un poquito de este asunto de debate, ¿no es cierto?, de cómo se han ido transformando y evolucionando las teorías de la comunicación en general, hay teorías transversales que tienen que ver más con la evolución tecnológica. ¿Sí? Y en ese caso revisamos la teoría de las redes sociales, que es lo que nos corresponde revisar en este momento. Y aquí vamos a revisar algunas características, incluso puedan revisar la plataforma para que puedan comprender de manera más puntual cómo es que se desarrolla las teorías de las redes sociales. ¿Sí? Y es que aquí vamos a hacer una introducción breve sobre cómo se estudian las relaciones entre personas, comprendiendo que a partir del uso del Internet, no solamente hablamos de redes sociales como las plataformas digitales que conocemos como Facebook, Instagram, TikTok y estas redes sociales que se denominan así por la dinámica digital. Sin embargo, hablamos de redes sociales cuando se establecen estos tipos de redes, incluso varios autores lo proponen como mallas, ¿sí?, de comunicación entre diferentes personas que logran establecerse así como redes de personas dentro de una sociedad o incluso a partir del uso de Internet, estas redes sociales a nivel global. ¿Sí? Y entonces ahora nos corresponde estudiar este tipo de relaciones entre personas y no solamente entre personas, sino también entre grupos u organizaciones y cómo este tipo de relaciones a través del uso del Internet pueden influir en nuestro comportamiento, en el acceso a la información y la capacidad de influir, pero no solamente dentro de espacios reducidos, sino así, por ejemplo, en los diferentes contextos sociales, pueden ser laborales, de estudio, en general, ¿sí? Y cómo, más allá de estas características individuales, porque también obviamente tenemos que revisar cómo cada individuo forma parte de estas redes sociales, pero también vamos a analizar esas conexiones y estructuras sociales como claves para comprender los fenómenos de comunicación actuales, ¿sí? Su poder, su influencia, tanto en los contextos físicos, pues también tenemos repercusiones que a través de estos tejidos sociales, ¿no es cierto?, se logran o logran evolucionar y logran también incidir en los contextos físicos, pero también dentro de los entornos digitales. Y es así que vamos a abordar entonces el origen de la teoría de las redes sociales, así como la evolución y las implicaciones sociotecnológicas. Y hablamos de este término de sociotecnológico cuando abordamos el aspecto social, ¿sí?, y la tecnología, cómo la tecnología nos sirve para llevar a cabo diferentes dinámicas dentro de los contextos sociales, ¿sí? Entonces, bien, vamos a revisar cuáles son las características principales, sobre todo de la comunicación dentro del entorno digital, ¿sí? La primera es la interactividad. Cuando nosotros hablamos de una comunicación, sobre todo en el entorno digital, hablamos de una comunicación bidireccional, que era la que nos proponían, ¿no es cierto?, los autores que hablaban sobre la teoría crítica, ¿sí? Y es por eso que partimos de las teorías críticas para poder hablar también de la teoría de las redes sociales, ¿sí? Y esta comunicación bidireccional, o también como conocemos a esta comunicación bidireccional del feedback, ¿no es cierto? Hablamos también de esa retroalimentación inmediata. Existía en los medios de comunicación tradicionales, como en la prensa, la radio y luego la televisión, un tipo o un cierto porcentaje mínimo de bidireccionalidad en la comunicación. Por ejemplo, cuando hablábamos en el caso de la prensa, ya existían diferentes cartas a los editores o en general al medio de comunicación que el público podía emitir de manera crítica o solicitando la réplica, etcétera, ¿sí? En el caso de la radio existían incluso las llamadas telefónicas, cuando en la parrilla estaban, por ejemplo, los programas musicales y
el radio escucha llamaba al medio de comunicación y lo que hacía era pedir su canción favorita o dedicar canciones, ¿sí? Así también en los programas, sobre todo de noticias comunitarias, en donde podían llamar también los radioescuchas para proponer diferentes denuncias sobre el estado de los parques, sobre la inseguridad, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, este tipo de bidireccionalidad en los medios de comunicación tradicionales también era limitado, ¿sí? No así como sucede en la actualidad con el uso del Internet y ya como conocemos también las redes sociales digitales como las mismas aplicaciones, ¿sí? En las que podemos interactuar en diferentes niveles, por ejemplo, a partir de las reacciones como el me gusta, el me divierte, me encanta, etcétera. Ustedes saben ahí ya. O los comentarios o compartir, ¿sí? Y también existen diferentes tipos de gamificaciones que, bueno, veremos esto también más adelante, ¿sí? Pero este nivel de interactividad que existe también por medio de las plataformas digitales en general, no solamente las redes sociales, pueden ayudar a la democratización de la comunicación también, que es algo que vamos a ver incluso dentro de la teoría de las redes sociales. La siguiente característica principal es la accesibilidad. Esta accesibilidad posibilita la participación de distintas ubicaciones, de personas que se encuentran en distintas ubicaciones geográficas, ¿sí? Aún esta accesibilidad puede tener también cierto nivel de poca participación, sobre todo en los entornos rurales, a pesar de que en nuestro país y en varios espacios a nivel del mundo se han logrado establecer también algunas redes comunitarias. Y me refiero como a redes de Wi-Fi comunitarias que posibilitan el acceso a diferentes personas que tal vez por cuestiones socioeconómicas, etcétera, no pueden acceder a un pago privado del servicio de Internet, ¿sí? Sin embargo, aún existen algunas áreas muy rurales en donde todavía no hay acceso a la participación en el entorno digital. Sin embargo, el porcentaje de participación a través de esta accesibilidad, a través de la historia, ha ido creciendo, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes recuerden, pero principalmente las personas en los años 2000 aproximadamente eran pocas las familias que podían tener una red de Internet privada en su domicilio. Sin embargo, a través de los años, este servicio también ha posibilitado que en distintas partes del mundo y de divisiones geográficas puedan acceder a este tipo de redes, ¿sí? De Internet y puedan también tener esa accesibilidad a participar. Lo siguiente, y es una característica no menor, incluso una característica de las más importantes dentro del uso de Internet y de las redes sociales, es la personalización, ¿sí? En la que los usuarios pueden personalizar, por un lado, sus perfiles, ¿sí? Es decir, cada uno tiene diferentes redes sociales y va dentro de su perfil mostrando lo que quiere mostrar, ¿sí? Pero también este tipo de personalización puede hacer que se controlen los contenidos que se consumen. Es decir, mientras a través de mi forma de consumo, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre les pongo este ejemplo, uno de mis grupos favoritos para hablar de música y tal vez no de política, ¿sí? O de algunos otros elementos que pueden ser sensibles, hablemos un poquito de música, ¿ya? Allí, y a mí me encanta un grupo ecuatoriano que se llama los Swing Original Monks, ¿ya? Y cuando yo estoy scrolleando o viendo el inicio de Instagram, principalmente las sugerencias de contenido para mí van a ser las de las publicaciones de los Swing Original Monks, ¿sí? Y entonces así nosotros podemos personalizar el contenido que vemos a través de los algoritmos. Siempre se me va a mostrar los contenidos a través de mi dinámica de consumo. Y así a ustedes también se les mostrará de acuerdo a los contenidos que normalmente ustedes están consumiendo. ¿De acuerdo?
regálenme un segundito, estoy grabando la clase, ¿verdad? Ya, sí. Casi me asusto. Bien, entonces, este tipo de personalización de contenido también puede generar unos asuntos negativos. ¿Y a qué me refiero esto? A que como normalmente se me muestra lo que yo consumo de acuerdo a mis preferencias, también puede dejar de mostrarse otro tipo de contenido que haga que yo no tenga una visión amplia de lo que está sucediendo en el entorno digital, ¿sí? También esto lo vamos a revisar más adelante, pero esta personalización de contenidos también permite que en cierta medida los contenidos que yo voy consumiendo puedan las empresas utilizar para realizar publicaciones o enviar mensajes personalizados, ¿sí? Enfocados en los diferentes nichos o los públicos objetivos, ¿de acuerdo? La siguiente característica es la multimedialidad. Así como seguramente ustedes vieron en la asignatura de tecnología de la comunicación, existen diferentes formatos para diferentes plataformas. Dentro de la televisión, o más bien, empecemos por la prensa, que fue el primer medio de comunicación. Dentro de la prensa, ¿qué tipo de formatos manejábamos, chicos y chicas? O manejamos hasta la actualidad. Pablo, no te desanimes, tú querías participar. Eh, Videos en la televisión. La televisión fue que dijo no. Luego cambié de idea y vamos a empezar por la prensa. ¿Qué tipo de formatos tenemos en prensa, Pablo? En la prensa es el texto, imágenes. Ajá, tenemos estos dos tipos de formato. Por eso también el público es un poco limitado, ¿sí? Allí tenemos diferentes públicos. Normalmente las personas que consumen prensa son lectores o son personas más reflexivas que incluso pueden tratar de generar una reflexión a través del archivo y revisar las causas, por ejemplo, de los diferentes eventos, ¿sí? A través de la revisión del archivo que van generando a partir del consumo de prensa escrita impresa, por ejemplo, ¿ya? En el caso de la radio, ¿qué tipo de formatos tenemos? Pablo, vamos. Audio. Audio, ¿no es cierto? Allí no tenemos imagen, no tenemos video, ¿no es cierto? Pero sí tenemos una característica de lo sonoro. No solamente, por ejemplo, ahí podemos tener diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, en lo sonoro podemos tener la voz en off, como los efectos de sonido, como la música de fondo, y también allí hay una característica súper importante, que es ya la figura de un locutor, ¿sí? Se va componiendo, bueno, esto lo debieron revisar en tecnologías de la comunicación, pero ya se logra establecer el primer nivel de un influencer, ¿sí? En la prensa escrita no pasaba eso porque la persona no conocía la voz, ¿no es cierto? No conocía el rostro de la persona o del periodista que estaba comunicando. En el caso de la radio, por lo menos ya se le da voz, ¿sí? Y ya puede incluso colocarse o posicionarse el nombre de una persona, ¿sí? Del periodista o del que está generando esta información. Ahora bien, en el caso de la televisión, ¿qué tipos de formatos tenemos? Puede ser el formato para un público adulto o dependiendo del horario para los niños o los jóvenes. Ya, a ver, cuando me refiero a formatos, más bien me refiero a la forma en que se publican los contenidos, ¿sí? Por ejemplo, Pablo nos decía allí, en prensa tenemos texto e imágenes, ¿sí? En radio únicamente tenemos audio. En cambio, en televisión tenemos audio, tenemos imagen estática, tenemos video, también tenemos texto, ¿sí? Es decir, en televisión se van complementando todos estos formatos que ya existían en la prensa escrita y en la radio,
¿sí? Y además se van trabajando con este tipo de formatos de manera más dinámica. Ahora, ¿qué formatos tenemos en los entornos digitales? Audio, texto, imágenes, digamos también música, Ujú. y simplemente interactividad. Ya, video, pero se suman estas otras características que vamos a ver, ¿ya? Verán, entonces regreso por acá. La multimedialidad es la integración de todos estos formatos. En el caso del entorno digital están el texto, las imágenes, el audio y el video, y de allí pueden partir incluso subformatos o más bien otro tipo de contenidos que van a establecerse sobre todo a partir de las características de los entornos digitales, ¿ya? Vamos a ver eso más adelante, pero antes necesitamos ver la evolución histórica de las redes sociales. En primer lugar, y la primera red social que existió en el mundo ya como plataforma digital fue esta plataforma denominada Six Degrees. Esta plataforma logra establecerse como una construcción a partir de una teoría de las redes sociales, que es la teoría de los 6 grados en español, ¿sí? En la que normalmente se habla de que una persona puede estar conectada con otra a partir de 6 diferentes personas, ¿sí? En una cuestión o en una construcción de mallas. Por eso hablamos de mallas, ¿sí? De cómo podemos conectarnos nosotros con otra persona a partir de 6 distintas personas, ¿sí? Y entonces la evolución histórica parte de de 3 niveles de generaciones. La primera generación se da en los 90s, ¿sí? Con la aparición de plataformas como Geosites y los primeros blogs que van ofreciendo espacios limitados de interacción. Por ejemplo, aquí también les mencionaba un poquito cómo los medios de comunicación en nuestro país fueron evolucionando de las plataformas o de estos medios de comunicación tradicionales, cada uno con su tecnología de la comunicación, ¿no es cierto? La prensa escrita a través de la imprenta, la radio a través de estas ondas, ¿sí? La televisión, igual a partir de diferentes antenas que logran enviar este tipo de transmisión de información hacia los televisores. Sin embargo, esta evolución hace que los medios de comunicación puedan encontrar también o puedan evolucionar y puedan lograr tener un espacio también dentro del entorno digital. ¿Sí? Ejemplo, en el caso sobre todo de la prensa escrita en nuestro país, el primer medio de comunicación en tener un espacio en Internet fue el periódico, hoy desaparecido, el periódico Hoy, ¿sí? El periódico Hoy logró tener un blog dentro de redes sociales, perdón, dentro de la web, en el que lograba publicar las noticias de manera tal vez no tan actualizada, no tan inmediata como hoy, pero sí lograba ya cargar sus noticias, por lo menos de manera diaria en Internet. El segundo medio de comunicación en tener un blog fue el periódico El Comercio, ¿sí? Y aquí, digamos que fue uno los primeros indicios cuando se estaba tratando también de hacer esa un poco transición o utilización de los medios digitales, pues el periódico El Comercio lo que hacía era escanear el periódico impreso y colgarlo en Internet, es decir, que todavía no existía esos niveles de interacción que en la actualidad existen, ¿sí? Eso fue aproximadamente en los años, en los 2000, ¿sí? Cuando los medios de comunicación ya logran incluso a partir de del feriado bancario y con la migración, ¿sí? De muchos de nuestros hermanos ecuatorianos, sobre todo a España, ¿sí? En el que la comunicación logra ya generar la primera red global de comunicación,
ejemplo, los migrantes se enteraban o conocían de los sucesos en nuestro país a través de estos medios de comunicación incipientes, ¿sí? No existía como tal un feedback directo por las plataformas digitales, pero ya podía existir un feedback de información, ¿no es cierto?, a través de los blogs y luego a través de llamadas telefónicas y las conversaciones de esta creación de redes sociales físicas. ¿Sí? Por eso también mientras vamos hablando de las redes sociales en los entornos digitales, vamos hablando de cómo estas primeras o estas nacientes redes de comunicación a través de Internet logran también generar un intercambio de información, no solamente a través de Internet, sino también del conocimiento y el feedback a través de otros canales. Luego se da una segunda generación entre el 2000 y el 2010, en donde ya existe un nacimiento de algunas redes sociales, como MySpace, Facebook y Twitter, aunque seguramente algunos de ustedes utilizaron también una red social que fue de las primeras en popularizarse en nuestro país, que fue Hi-Fi. ¿Alguno de ustedes la utilizó? María Graciela, tú la utilizaste. ¿Te acuerdas un poquito de cómo funcionaba? La verdad que ya no, porque como ya todo se actualizó, ya no me acuerdo. Ya no te acuerdas. Ya, pero allí podíamos, yo recuerdo, tampoco es que lo recuerdo tan puntualmente, pero allí podíamos compartir información personal. Había ahí sí, digamos, esta popularización y nacimiento del muro, ¿sí? En donde nosotros publicábamos en nuestro propio perfil y la gente podía consumir lo que estábamos compartiendo o incluso comentar. Es decir, ya existían estos niveles de interacción. En el caso de los medios de comunicación, sobre todo en los que permiten una interacción dentro de los blogs, existen cajitas de comentarios, ¿sí? Que permiten, por ejemplo, abrir debates respecto de los temas noticiosos o en otros casos incluso sobre reportajes, sobre crónicas o este tipo de periodismo más investigativo que permite un debate, digamos, más amplio, ¿sí? Ahora bien, en el caso de una tercera generación, ya de las redes sociales como plataformas digitales, podemos hablar desde el 2010 hasta el presente, ¿sí? En donde ya existe una expansión, por ejemplo, de Instagram, de TikTok y otras redes visuales que priorizan el contenido multimedia, ¿sí? Por ejemplo, haciendo una precisión respecto a esta segunda generación, aquí únicamente, digamos, o el objetivo más amplio de estas redes sociales es la creación de perfiles personales, en donde se permite compartir información y una interacción en tiempo real. Allí ya existe cierto nivel, un poquito mayor, de interacción, ¿sí? En el caso de esta tercera generación, ya se prioriza el contenido multimedia y podemos incluso conocer otras características como la hipertextualidad y otras características que vamos a ver, con una fuerte integración de algoritmos de personalización, y es por eso que se habla de esta tercera generación. La digitalización y este tipo de interacciones o compartir a partir de nuestros perfiles personales y también construir, ¿no es cierto?, diferentes comunidades a partir de nuestros gustos, nuestra forma de consumo, nuestra dinámica de consumo dentro de las redes sociales, hacen que los algoritmos puedan alimentarse para ir construyendo diferentes comunidades, ¿sí? Y estas redes sociales de manera macro y no solamente en niveles locales, sino a nivel global. Bien. Y entonces podemos ver cómo la interacción social en redes logra establecerse a partir de la creación de comunidades, ¿sí? Es decir, esta interacción social tiene esta capacidad principal de la creación de comunidades virtuales, sobre todo. No quiere decir que no puedan existir comunidades físicas, ¿sí? Sin embargo, la característica fuerte de esta interacción social es la creación de comunidades en el entorno virtual.
Y este tipo de redes facilitan la comunicación entre individuos que comparten intereses comunes, independientemente de su ubicación geográfica. Por ejemplo, en la actualidad, sobre todo, podemos revisar algunas características de consumo a partir de la popularización, o bueno, podemos revisarlo a través de la historia, porque seguramente muchos años atrás, incluso antes de la existencia misma del Internet, existían diferentes gustos entre comunidades, por ejemplo, del consumo de cómics o de anime, ¿sí? Que en la actualidad pueden incluso generar un mayor intercambio de información a través de la conexión a partir de estas redes sociales virtuales, ¿sí? O a partir de esta creación de comunidades virtuales que también, como mencionaba antes, puede trasladarse a la creación de comunidades físicas. Incluso estos eventos que ustedes me dirán, porque yo ahorita mismo no recuerdo cómo se denominan, cuando se reúnen a las personas que les gusta el anime y se disfrazan. No sé si ustedes me pueden hacer acuerdo porque no se me viene a la mente cómo se llaman estos eventos. Cosplay, pero no sé si, o sea, hacen cosplay, pero no sé si así se llama el evento. No sabe, ya. Creo que se llama Comic Con. Ya, este tipo de eventos, ¿sí? Que, por ejemplo, pueden publicitarse a través de las redes sociales y están establecidos, ¿no es cierto?, a través de públicos objetivos en los que uno estratégicamente como comunicadores podemos también determinar, por ejemplo, la edad en la que estén este tipo de públicos, el género, si tal vez si en mayor medida les gusta más a las mujeres o les gusta más a los hombres o igual en igual porcentaje, ¿sí? O tal vez a través de los gustos, qué tipo específico de anime les gusta, etcétera. Ya allí yo no puedo hablarles con mayor conocimiento en ese sentido, pero vamos viendo cómo a partir de esta construcción de gustos, ¿no es cierto?, logran identificarse y crear comunidades virtuales. Asimismo, dentro de los entornos laborales o educativos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los comunicadores y comunicadoras sociales, logra también allí enfocarse, por ejemplo, un tipo de consumo de noticias, ¿sí? En las que, sí, recuerdo que el semestre anterior les decía a los estudiantes, abran su YouTube, ¿sí? Y más bien vamos a hacer ese ejercicio. Cada uno vea su computador o su teléfono y abre su YouTube, ¿ya? Y me van a contar un poquito de qué tipo de contenidos les aparece a ustedes. A ver, cuéntenme un poquito. Ahí le voy a pedir a Alison Coyaguazo que me ayude, por favor. Ya Liz, dijo que abra YouTube. Y cuéntanos un poquito qué tipo de contenidos te salen allí y por qué crees que te salen esos contenidos. A ver, me salen música, me sale también cursos, también dibujos. ¿Qué más? También me sale coreografías y anime, todo eso. Y pues yo creo que sale más por mis preferencias y también porque yo le dejo ver hacia mi hermanito YouTube y ahí ve pues los dibujos. Claro, claro que sí, por supuesto, Alison, muchas gracias. ¿Puedes contarnos también un poquito, Emily, porfa? Buenas noches, bueno, a ver, a mí igual sale por el algoritmo de cada uno que se construye. Me salen reseñas de películas de terror, eh, música, eh, igual otras historias de terror, Ya. de series. Listo, Emily. Sí, y entonces vamos alimentando, ¿no es cierto?, a los algoritmos para saber qué tipo de contenido debe mostrarnos, ¿sí? Y asimismo, digamos, estos datos no son pasivos, sino que se convierten también en unos datos que les funciona a, digamos, a las diferentes empresas que quieren que consumamos sus contenidos, ¿sí?
Y bien, entonces, de allí podemos también partir para revisar otras características de esta interacción social en redes. Uno de los primeros asuntos es el concepto, igual muy conocido y muy utilizado actualmente, que es la viralización, que es la capacidad de ciertos contenidos para difundirse rápidamente entre millones de usuarios. Pero ojo, para que exista este tipo de característica o de despunte de visualización de nuestros contenidos, también debe existir una estrategia, ¿sí? Por ejemplo, la viralización a partir del uso de campañas electorales, ¿sí? ¿Cómo se pueden viralizar contenidos, por ejemplo, fake o contenidos que suelen ser creados con inteligencia artificial, por ejemplo? Y por eso este tipo de herramientas o este tipo de características dentro de los entornos digitales no son necesariamente pasivos, sino que pueden generar diferentes incidencias en los entornos en los que se van difundiendo, ¿de acuerdo? Luego, que es también un dato importante, es esta construcción de comunidades. Ejemplo, en la actualidad también existen diferentes grupos sociales que se sirven de las redes sociales para poder posicionar sus diferentes, puede ser demandas sociales también, ¿sí? Existen grupos de apoyo, por ejemplo, en el caso de algunas plataformas de salud mental, por ejemplo, grupos, foros temáticos y comunidades globales que van emergiendo también en torno a cada uno de los intereses, ¿sí? O causas específicas como la defensa del medio ambiente, por ejemplo, ¿sí? Luego, otro asunto son las interacciones asíncronas y las interacciones síncronas. ¿Qué sucede? Que las diferentes plataformas digitales permiten, por ejemplo, la realización de transmisiones en vivo, como Facebook Live, en Instagram también se permiten realizar transmisiones en vivo, en TikTok, por ejemplo, ¿sí? Y la comunicación con los diferentes usuarios pueden ser síncronas, ¿sí? Así como, por ejemplo, diferentes interacciones asíncronas que pueden ser los comentarios en publicaciones, que pueden ser las reacciones en publicaciones, etcétera, ¿sí? Y entonces podemos revisar también que existe esta interacción tecnológica, ¿sí? Que, digamos, es un poquito lo que hay detrás de toda esta interacción que normalmente tenemos a la mano, ¿sí? La tecnología subyacente en las redes sociales es fundamental para su funcionamiento y evolución. Aquí sí revisamos cómo más bien inciden los algoritmos y otras tecnologías avanzadas para la optimización de la experiencia de los usuarios, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en la construcción de sitios web, que también ustedes deben saber un poquito, por ejemplo, existen los mapas de calor, ¿sí? En los que incluso se logra estudiar cómo interactúan los usuarios con los diferentes sitios web para poder comprender las facilidades de consumo frente a este tipo de herramientas, ¿sí? En donde se puede revisar, por ejemplo, los usuarios cómo interactúan o con qué botones más interactúan o si algún botón está fallando o es menos utilizado y se puede eliminar, por ejemplo, los diferentes botones, ¿sí? Ya, entonces aquí, por ejemplo, podemos comprender estos algoritmos de recomendación, ¿sí? Que normalmente no están dentro de los algoritmos publicitarios comerciales, ¿sí? Sino que estos algoritmos de recomendación se van alimentando dependiendo de nuestra dinámica de consumo y van utilizando los datos de cada uno de nosotros para priorizar los contenidos que maximizan el tiempo de interacción. ¿Ya? Es por eso que si normalmente nosotros consumimos noticias, por ejemplo, a través de TikTok y a través de un usuario que usualmente estamos revisando, ¿sí? Nos va a salir mayor contenido de ese tipo de canales o de cuentas, ¿sí? Lo siguiente es el uso de la inteligencia artificial dentro del análisis de patrones, ¿sí? Comprendiendo que el uso de los algoritmos, principalmente a través incluso de la Big Data, logran compilar enormes volúmenes de datos,
¿sí? Desde, por ejemplo, lo más básico que cuando vamos llenando un formulario para inscribirnos en una red social, como nuestro correo, nuestro número de teléfono, nuestros nombres, en algunos casos nuestra dirección, etcétera. La Big Data principalmente es esta matriz base, digamos, en donde todos nuestros datos se nos van guardando. Y es por eso también que varios elementos publicitarios dentro de nuestras redes sociales y otras plataformas como los blogs, por ejemplo, de los medios de comunicación, nos muestran diferentes tipos de contenidos publicitarios y o propagandísticos, ¿sí? Y van estos tres tipos de interacción tecnológica van alimentando la Big Data, ¿sí? Y van trabajando en conjunto, por ejemplo, ayudando a las plataformas a personalizar aún más la experiencia del usuario. Y en el caso de la Big Data, sobre todo nos ayudan a comprender las tendencias y comportamientos y preferencias de los usuarios para la presentación de los contenidos que normalmente van consumiendo, ¿sí? Ahora bien, hablando de las redes sociales, logramos también revisar a partir de este término que les mencioné al inicio de la clase, las implicaciones sociotecnológicas. Podemos comprender que existen diferentes impactos socioculturales. Tanto pueden existir aspectos positivos como pueden existir y se han generado aspectos negativos. Los primeros aspectos positivos son la democratización de la información, en donde se permite a los usuarios acceder a noticias y opiniones de diversas fuentes, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Que la democratización de la información dentro de Internet sobre todo parte del consumo de los avances e informaciones científicas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la plataforma Redalyc? Les pregunto un poquito. No me digan que no. Sí, magíster. Cuéntanos un poquito, María Graciela, ¿qué es Redalyc? Es una herramienta, o sea, donde puede buscar la información que necesita. Por ejemplo, digamos, yo quiero alguna información de su materia, entonces ahí puedo acceder a esa materia, a esa plataforma. Exacto. Redalyc normalmente, ¿sí? Se trata de un repositorio de investigaciones científicas, ¿sí? Que fue creada específicamente para la democratización de la información en América Latina. Sin embargo, ya se ha expandido a varios espacios del mundo, pero logra democratizar los avances o las investigaciones que existen principalmente en América Latina. Y así como nos decía María Graciela, puedes investigar sobre la teoría de las redes sociales y encontrar investigaciones que logren sustentar o que logren desarrollar en mayor medida este tipo de información, ¿sí? Y, por supuesto, mucha más información. Luego, esta democratización de la información también parte no solamente de la democratización del consumo de información, sino también de la producción de información, ¿sí? Por ejemplo, la visibilización de causas sociales, como movimientos como Black Lives Matter. Por allí, ya revisábamos este tipo de caso con algunos estudiantes que están aquí. Cuéntenme un poquito de qué se trataba Black Lives Matter. ¿O han leído alguno de ustedes el caso de Black Lives Matter? Están muy calladitos hoy, chicos. ¿Qué les pasa? A ver, les cuento un poquito, ¿ya? Este caso de Black Lives Matter parte de un proceso histórico de discriminación racial en Estados Unidos, ¿sí? En donde normalmente, o más bien principalmente, se logra una campaña contra la fuerza pública, sobre todo la policía, ¿sí? Que reprimía en un mayor porcentaje, incluso traspasando los derechos humanos de las personas negras, ¿sí?
se construyó a través de la historia, pero se refuerza sobre todo por el uso del Internet y el uso de los hashtags, ¿sí? Por eso aquí, como ustedes pueden ver en la diapositiva, dice hashtag Black Lives Matter, que logra establecer una denuncia de una causa social frente a la represión de los policías contra los negros en Estados Unidos, ¿sí? Luego, existen otros casos como Me Too y que les voy a pedir que investiguen también para que puedan conocer este tipo de visibilización de causas sociales, ¿sí? Que van encontrando también en las redes un canal poderoso para generar conciencia y movilización global, que no se puede hacer a través o que no se ha hecho por la hegemonización de los medios de comunicación tradicionales, puesto que para obtener o para poder difundir información por los medios tradicionales se necesitaba poder económico, poder político, etcétera. Con el uso de las plataformas digitales y esta comunicación bidireccional, ¿sí? También se puede compartir información, así como ha sucedido también en varios casos de nuestro país. La visibilización, tal vez, por ejemplo, en el caso de María Belén Bernal, ¿sí? En donde seguramente al gobierno, por ejemplo, no le favorecía compartir que esto estaba sucediendo dentro de una escuela de policías, porque dañaba la institucionalidad de la fuerza pública. Sin embargo, las mujeres, a través de las redes sociales, y bueno, no solamente las mujeres, pero sí varias organizaciones sociales, por ejemplo, lograron también confluir y visibilizar las movilizaciones o las demandas a través de las plataformas digitales. Y entonces así logran también tener una voz por este otro tipo de medios de comunicación. Y entonces, el siguiente aspecto positivo es el empoderamiento individual, lo que antes tampoco era muy visibilizado. Aquí los usuarios tienen la posibilidad de convertirse en creadores de contenido, potenciando su voz e influencia. Y es por eso que en el siguiente documento vamos a ver el endorsement marketing, ¿sí? A modo de introducción, brevemente les comento que este endorsement marketing es el posicionamiento de una figura conocida. En el caso de las redes sociales, seguramente ustedes han revisado esta figura de influencer, ¿sí? Que también dentro del contexto de la comunicación y el periodismo es bastante debatido, ¿sí? Porque vamos, ¿no es cierto?, en esta evolución de los medios de comunicación que les mencionaba, en el caso de la prensa escrita no existía como tal una persona que comunicaba y que se convertía en una imagen que se posicionaba. ¿Sí? En el caso de la radio, por lo menos ya se le daba voz a la persona que comunicaba, principalmente al periodista. ¿Sí? En el caso de la televisión, allí sí se lograba ya establecer a el periodista como una persona que ya logra ser un referente dentro de la sociedad, ¿sí? Con su postura política, ideológica, cultural, social, etcétera, ¿sí? Pero en el caso de las redes sociales, o bueno, principalmente en el caso de la televisión, nuevamente podemos hablar de roles hegemónicos para la difusión de información, ¿sí? En el caso de las redes sociales y del entorno digital, ya se logra establecer o se logra reconocer a este tipo de individuos, digamos, o de referentes conocidos como influencers, ¿sí? Que ya logran, aparte de, por ejemplo, el espacio noticioso en el que, en el caso de los periodistas, en el que se está difundiendo información, ¿no es cierto? También construir otro tipo de información, por ejemplo, los blogs o conocer a estos periodistas por fuera de su rol de periodista, sino que también conocer su vida cotidiana, sus gustos, sus motivaciones, etcétera. ¿Sí? Y allí también se logra establecer el uso comercial de estos referentes. Por ejemplo, personas que ayudan dentro de las campañas comunicacionales a impulsar un producto o servicio, ¿sí? Así como también, por ejemplo, la construcción de estos personajes para el uso
o para que estén al servicio de la sociedad. Ejemplo, los periodistas que se van destacando dentro de los diferentes medios de comunicación y redes sociales que lograron, por ejemplo, ser elegidos para los debates presidenciales, ¿sí? Y así se han ido destacando estos aspectos positivos. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los aspectos negativos? En primer lugar, pero no es propio de los entornos digitales, la desinformación y las noticias falsas. Incluso a partir del nacimiento de la prensa escrita ya existía desinformación. A partir de este término incluso que se denomina como el amarillismo. Ustedes ya deben saber qué es el amarillismo. Cuéntenme un poquito a qué se refiere este término dentro de la comunicación social. Natasha, ¿qué es el amarillismo? Dicen, es algo como cuando la prensa exagera alguna noticia. ¿Con qué fin exageran la noticia? Con el fin de causar morbo en las personas que leen la prensa. Ya, O bien. controversia, tal vez. Bien, Natasha. A ver, cuando hablamos de medios de comunicación, también debemos comprender que detrás de la difusión de noticias, a pesar de que el periodismo y la comunicación social son un elemento que está al servicio de la sociedad, ¿sí? Es decir, que el rol del periodista es comunicar la verdad y mantener a una sociedad informada, ¿sí? Sin embargo, para poder también, digamos, dicho un poco burdamente, el periodista también come, ¿sí? Y necesita también los recursos económicos que permitan la supervivencia. ¿Sí? Y entonces debemos comprender a los medios de comunicación como unos modelos de negocio, ¿de acuerdo? Y entonces a través de la historia, por ejemplo, la difusión de noticias, a través de la venta de la prensa escrita o a través de las cuñas publicitarias en el caso de radio o de los spots publicitarios en el caso de la televisión, permiten que los medios de comunicación tengan un financiamiento para seguir informando, ¿sí? Y esta cadena también se establece en los entornos digitales, ¿sí? Y es por eso que las noticias falsas se propagan a través de la difusión de, como nos decía Natasha, exaltar, ¿sí? Exaltar la información o incluso no solamente exaltar y exagerar, ¿sí? Sino que también a través de inventar contenido, ¿sí? Estas noticias falsas para vender, ¿sí? O para vender a partir del morbo, como bien nos decía Natasha, ¿sí? Y estas redes son un vehículo para la difusión de información incorrecta o engañosa por la facilidad de informar, ¿sí? No solamente de consumir, sino de que todas las personas ahora tienen la capacidad y las herramientas para poder transmitir contenido a través de las redes sociales, ¿sí? Luego, otro aspecto negativo es el impacto en la salud mental y sobre todo con esta exposición exagerada a las redes sociales o a los contenidos en los entornos digitales. Yo les mencioné, creo, no recuerdo si fue en este semestre, pero en la actualidad hay una hiperconectividad. Este término se refiere a que, por ejemplo, nosotros podemos estar, no sé, navegando en nuestro smartphone, en nuestras redes sociales, y a la vez estamos consumiendo alguna plataforma de streaming como Netflix Prime o algún tipo de contenido digital, ¿sí? Y entonces estamos hiperconectados a través de las diferentes plataformas digitales que pueden generar sentimientos de inadecuación, ansiedad y depresión, que también es uno de los elementos o aspectos que se han ido creciendo, sobre todo a partir del uso del Internet, ¿sí? O el uso en un muy gran porcentaje de este tipo de Internet, ¿ya? O de este tipo de contenidos en Internet.
Luego, a partir también de todo esto que acabamos de ver, como el uso de la Big Data, ¿sí? Los algoritmos y la inteligencia artificial han hecho que se rompa con la privacidad y la seguridad de los usuarios, pues todo el tiempo estamos expuestos a una gran cantidad, a brindar una gran cantidad de datos personales, lo cual plantea riesgos de seguridad y mal uso de la información. ¿Sí? Por ejemplo, y el semestre anterior, bueno, voy a ver si lo logro colocar dentro de la plataforma como material complementario, pero allí también se establecen, por ejemplo, algunos usos inadecuados de la información que cada usuario va compartiendo en sus redes sociales, ¿sí? Como incluso a partir de las fotografías que colocamos pueden existir cuentas, no sé si a ustedes, por ejemplo, les han duplicado su cuenta y han pedido dinero, que sería incluso uno de los usos más fáciles, por decirlo de alguna manera, dentro de el mal uso de estos aspectos negativos en los impactos socioculturales, ¿sí? Pero asimismo puede existir un uso más inadecuado de la información que vamos nosotros colocando dentro de las plataformas digitales, ¿sí? Entonces, bueno, como ya se nos acaba el tiempo, ustedes van a revisar el siguiente documento, que son las redes sociales como herramienta de comunicación entre públicos, ¿sí? Y aquí vamos a ver este término que les mencionaba, que es el endorsement marketing como forma de publicidad, es decir, la construcción de una persona como el referente para generar publicidad en redes sociales, ¿sí? Les invito a que puedan ir revisando este documento que ya está en el compilado y en la plataforma para poder debatir de mejor manera la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta respecto del tema que acabamos de revisar. Shirley, ¿tienes tu manito levantada? Sí, Magister, buenas noches. Una consulta. En el tema de la semana 3 está el mismo documento de la semana 1 en presentación y la semana 4 igualmente. Ya. Verán, en el caso de la presentación, lo que pasa es que créanme que es muy poquito tiempo como para que yo vaya separándolos y cargando, pero ustedes pueden ir revisando que cada semana se va completando la presentación, es decir, a pesar de que empiecen lo mismo, pero está ya desarrollado más contenido, Shirley. Puedes revisarlo. Sí, lo decía porque en la semana 1 está el compilado que está en la semana 3 y en la semana 4, pero en la semana 2 está otro. Por eso, se me hizo raro. Ya no te entendí allí. ¿Cómo me indicas que está? Sí, en la semana 1 está eh, un compilado con 14 páginas, me parece que era. Y en la segunda semana está otro con 8 páginas. Y en la semana 3 está el mismo compilado de 14 páginas de la semana 1. Y en la 4 también. Ya, ahí me preocupa porque los compilados únicamente son dos, Shirley, y tenemos del tema 1 y del tema 2. Seguramente te refieres a la presentación. Ajá, sí, la presentación, el compilado, sí. La presentación, esto. Ya, ok, déjame revisarlo y ya les configuro de la mejor manera. Ya tal vez no lo tomaron en cuenta en el caso de las réplicas. Sin embargo, como lo subí, es como les mencionaba, ¿ya? El primer tema, digamos, estaba solito, luego en el segundo, en la segunda presentación ya estaba completo con incluso lo del primer tema. Entonces ahí pueden ir revisando, ¿ya? Claro, Por- en la semana 2 no está con la de la semana 1. Esa parte, o sea, no es lo mismo. Pero Ah, el de la solito. semana 1 se repite en la semana 3 y en la 4, por eso era mi duda. Para que Ya, nos pero pueda ayudar corrigiendo, por favor. no te preocupes. En la semana 3 y la 4 estoy segura de que lo subí desde el principio, pero está información agregada al final, entonces ahí pueden revisarlo, por favor. No, está en lo mismo que la 1, tal cual. Ya, ok, no hay problema, Shirley, ya lo voy a revisar, no te preocupes. Pablo, ¿tienes tu manito levantada también? Sí, es para indicarle que me escribió el compañero Jinsun Granda, comunicándome de que no puede prender la cámara ni abrir el micrófono por lo que se encuentra en un velorio del tío que ha fallecido. Ok, Pablo, no te Esa era preocupes. por si Gracias acaso. por avisarme.
Ya, no te preocupes igual, Jenso, que creo que si estás aquí conectado, en esos casos no hay problema. En todo caso, ustedes saben que como es obligatorio, en el caso de las personas que no mantuvieron encendida la cámara durante la sesión, no puedo colocar asistencia porque es obligatorio mantener las cámaras encendidas. Solo en casos especiales se tendrá en cuenta eso. Listo, chicos y chicas. Entonces, por favor, les pido que puedan revisar la plataforma. Yo también la voy a volver a revisar y también estén pendientes de las calificaciones, como les comenté al inicio de la clase. Les agradezco mucho por participar en esta clase y ya nos veríamos la próxima semana. Chau, chau, chicos. Buena noche. Chao, La profe. próxima semana, Magíster. Tengo una linda noche. Hasta luego, gracias.